y creo que eso es lo importante, que nunca se deje de voltear a ver, de tener algo a lo que voltear y decir, quiero eso, quiero hacer cosas así, quiero aventarme, como tú dices. Incluso cuando sientan que ya están empezando o que ya están en un buen punto en el que se están aventando muchísimo y están haciendo todo lo que quieren hacer, siempre mantengan el ejemplo de ya sea alguna persona o algún grupo de personas. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Agaón y fíjense que estoy sentado aquí en mi home studio con mucha intriga, con mucha expectativa de esta plática, porque tenemos una conversación muy diferente y muy peculiar en esta ocasión. Creo que va a ser muy interesante para todos y también creo que es necesario. Y para eso les voy a contar una anécdota, ¿no? Porque ustedes han de decir, si normalmente tienes gente de doblaje, de música, cine, teatro, ¿cómo llegas a tener a este invitado? Pues ahí les va. Estaba yo en un pequeño viaje en San Juan del Río, estábamos desayunando y veo que alguien en una pantalla pone un documental de YouTube, y yo empiezo a ver así como tomas de la selva, ¿no? Cascadas y demás. Yo no soy tanto de cosas de biología, de naturaleza y estas cosas, entonces, pues al principio yo estaba metido en la plática y al cabo de unos minutos, escuchando, ¿no? De fondo todo lo que estaban platicando y viendo esas imágenes que están maravillosas, amigos. Ese documental se llama El Cielo y está increíble. Pues todos volteamos y empezamos a prestar mucha atención. Y entonces nos aventamos todo el documental completo y a mí me llama la atención ver a un montón de expertos platicando de las diferentes especies, ¿no? De la naturaleza, los animales, las cascadas y demás. Pero me intriga particularmente una persona que a su corta edad yo lo vi con un dominio del tema impresionante y además muy hábil para hablar frente a cámara. Y entonces pues inmediatamente me meto a redes sociales a ver y me encuentro con un trabajo increíble de fotografía, de restauración también, una pasión por muchos temas muy interesantes. Y entonces dije, tiene que estar aquí en el canal. Ese invitado es Marcos Osaya, está aquí con nosotros y pues me da mucha emoción platicar contigo, amigo. Qué gusto. De verdad, muchísimas gracias. Y repito, agradezco que lo veas de esa manera. Es un privilegio, especialmente cuando escuchas a otras personas describirlo y no solamente como a tu voz interior, imaginándose qué es lo que estás haciendo con el trabajo que piensas realizar, sino cuando otras personas te ahorran básicamente todo ese trabajo y te dicen que fue para ellos. Entonces, agradezco mucho que me lo hayas platicado. La verdad estuvo increíble y creo que vamos a aprender mucho. En estos temas sí yo no soy muy conocedor, entonces yo voy a aprender con ustedes, amigos. Siempre empiezo definiendo al invitado, diciendo a qué se dedica y demás. En este caso, híjole, amigo, haces muchas cosas, entonces platícanos más bien a qué te dedicas. No, pues el secreto detrás de hacer varias cosas es no ser particularmente bueno en ninguna, ¿no? El abarcar mucho y no apretar tanto. Pero bueno, de las cosas a las que te podrías referir está el hecho de que, bueno, antes que nada, mi carrera es que soy biólogo. Soy un biólogo originario del estado de Tamaulipas, entonces muchas personas no saben esto y por eso creo que tuvo bastante impacto el documental de Jorge, que como tú dices es excelente, de verdad. Em, pero parte de lo que yo creo que está detrás de ese éxito fue que muchas personas nunca se habrían imaginado que eso estaba en el estado de Tamaulipas. Entonces, de verdad me siento bastante afortunado de contar con un espacio en el que, sin moverme más de 2 horas desde mi punto de partida, puedo estar en algo como tanto bosque de encino, bosque de pino, bosque mesófilo de montaña, selva tropical, pozas, ríos, semidesierto, costa. Entonces, ando en todos esos lugares en mi estado natal. ¿Y qué otras cosas mencionaste? Pues sí, uno de mis hobbies es que me gusta restaurar fotografías antiguas, especialmente históricas, y desde que empecé con eso me ha llamado la atención el crear un proyecto de divulgación sobre la historia de México, usando ese trabajo como vehículo. Ok. Pero pues a ver, ¿qué nos lleva a eso? ¿Cuántos años tienes, Marco? Tengo 19 años. Ok, entonces estás estudiando ahorita. No, me gradué hace año y medio, algo así. O entraste muy joven a la universidad. Sí, tomé el examen Ceneval para acreditar el bachillerato, entonces es un paso simple, sencillo que está disponible para
cualquier ciudadano mexicano. Entonces, yo decidí saltarme la prepa para poder entrar lo más pronto posible a la universidad y solamente por eso es que fue así. Wow. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde viene este gusto? ¿Tienes familia que se dedica a esto? ¿Fue tuyo? ¿Cómo estuvo? Pues yo creo que en cuanto a familia que se dedica a esto, lo más cercano es que tengo varios tíos doctores. Ujú. Entonces a mí siempre me ha intrigado todo tipo de ciencia. Y digo, la medicina al final de cuentas es una rama de la biología, pero conversaciones con ellos de pequeño fueron algunas de las cosas que pudieron haber contribuido a que yo desarrollara este gusto tan grande por las disciplinas de la ciencia. Y digo, algo que siempre menciono es que mi abuelita desde que yo tenía como, creo que 3 años, si no es que más joven, em, antes de que supiera hablar, se me hace, ya me leía libros de, que si la gran provincia natural tamaulipeca, libros de ese estilo. Ok. Entonces, el estar expuesto desde chico a lo mejor a esas imágenes pudo haber sido algo de, pero sí, lo único que puedo decir es que de verdad me fascina todo esto. Y me imagino que en la escuela eras bastante bueno, eras hábil en la escuela. Pues no creo que mis maestros me recuerden como un particularmente buen alumno. Ok. Em, sí, 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 yo creo que en lo que mejor me iba eran exámenes, pero en cuanto a hacer tareas, en cuanto a todo eso en general, fui muy por debajo del promedio, diría yo. Digo, no estoy muy enterado de cuál es el promedio, pero estoy seguro de que es debajo de eso. Ok, y entonces Ujú. empiezas a estudiar la carrera. ¿Cuál era en ese momento tu visión de a lo que te querías dedicar? ¿En dónde te veías? Pues, digo, he sabido desde muy joven que una de las carreras que quiero estudiar desde el principio fue biología, Ujú. pero no me veo a mí mismo dedicándome exclusivamente a ello. Em, Digo, desde el principio he querido estudiar cosas como, digo, que actualmente están muy, muy lejos de mi alcance académico, como física, pero sí, siempre mi intención fue usar a la biología como un escalón para encontrar mejores, o sea, bueno, no mejores, ¿verdad? Pero carreras que requieren muchísimo más entrenamiento académico. Ahora, Entonces, vives en una zona que es, vaya, no es la capital de este país, no es una de las metrópolis más grandes que hay en México. La biología también, las ciencias en general están castigadas en ujú. este país. ¿Cómo lo has visto? El que las ciencias están castigadas. Ujú. Pues hasta ahora, como no he entrado aún realmente al mundo laboral y no sé si lo vaya a hacer en México, no he vivido realmente nada de eso, entonces tal vez no soy la persona indicada para responder una duda de ese tipo. Digo, no, es que de verdad desconozco en su totalidad cuáles serían los efectos de las últimas decisiones que se han tomado respecto a financiar proyectos científicos y ese tipo. Digo, no, a lo que voy es que no puedo hablar de forma empírica, ni de forma por Ok. experiencia personal. ¿Te verías haciendo biología en otro lado que no sea México? Ujú, sí. Bueno, estudiando biología al menos. Ok. Mi objetivo siempre ha sido estudiar en el extranjero, Ujú. lo sigue siendo, y, pero la cosa es que me he enamorado tanto de la biodiversidad mexicana que yo creo que usaré a las instituciones extranjeras como eh, para prepararme para estudiar la biodiversidad mexicana de una manera mucho más preparada, Ok. mejor preparada. Ahora hablemos un poco de este documental, que lo tengo por acá, El Cielo. Creo que Ujú. así se llama la reserva, Sí, se ¿correcto? llama El cielo, el pulmón del noreste de México. Ok, ¿cómo llegó? Paramos en medio de la terracería porque Marco había identificado desde lo lejos a un pequeño reptil. Esta es una especie de lagarto llamado Cenosaurus platyceps. Es uno de los residentes de la reserva, es uno de los animales más impresionantes y de apariencia prehistórica que se van a poder encontrar acá. Y a pesar de que tiene una mordida bastante fuerte, es totalmente inofensivo para el ser humano y un controlador de plagas para el ecosistema como es el resto de los reptiles. Pues un día simplemente llegué a mi casa y tenía en solicitudes de mensaje un, em, un par de textos de Jorge de León y me contó sobre su canal, me dio un enlace, vi los videos, estaban padrísimos y me dijo, oye, quiero hacer un proyecto así pero en el cielo, ¿te gustaría unirte? Y por supuesto que mi reacción inmediata fue,
claro que sí. Digo, cualquier oportunidad para visitar el cielo y mejor aún para divulgar sobre el cielo es algo a lo que me siento bastante privilegiado. Entonces, cuando acudí con Jorge, estuvo de verdad padrísimo. Digo, sé que lo que se ve desde el público es solamente el resultado, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para decir que todo el proceso de hacer un documental de ese tipo, particularmente con Jorge, es algo padrísimo. Es una persona muy preparada y o sea, ya encontró bastante bien el nicho al que se está dedicando y se ha vuelto el mejor en eso. Entonces, mi reconocimiento para él. ¿Cuándo lo grabaron? Fue creo que en 2021. Ok. Sí. Y ¿Ya ya había salió sido como un año antes? después, algo así. ¿Ya había sido antes a este lugar? ¿Al cielo? Sí. Sí, por eso me contactó, de hecho. Ok, porque ya tenías como conocimiento en esta área. Ajá, bueno, sí, se podría decir que sí. Ok, qué interesante. Y ahorita estoy viendo 5.1 millones de visualizaciones en un año. El alcance que ha tenido es increíble, más en un país donde, como te digo, no se difunde tanto este tipo de temas y creo que sería necesario despertar el interés en la gente en este tipo de temas. Y está Sí, tan bien contado que gente como nosotros que desconocemos de eso, volteamos inmediatamente a la pantalla a verlo. Fue maravilloso. sí, de verdad que es un efecto que yo creo que rebasó las expectativas de todos. Jorge desde el principio mostró bastante confianza en que este sería uno de su lista de los videos con más alcance, pero el haberlo rebasado de esa manera fue algo muy padre para todos los involucrados. Y particularmente porque realmente no vemos mucho de eso para Tamaulipas. Creo que digo, no se me ocurre actualmente algún otro video, algún otro proyecto siquiera que ponga, o sea, que ponga ante el público de forma tan transparente la colección de maravillas que tiene el patrimonio natural tamaulipeco. Estoy totalmente de acuerdo. Al Sí. entrar a tu Instagram, me encuentro con una frase que me llama mucho la atención. Marcos Osaya Love Science de The New York Times en abril del Ajá, 2018. ¿Cuál es el sí. trasfondo de esto? Hubo un artículo que se hizo de The New York Times porque, bueno, yo empecé a hacer contenido sobre ciencia, nada bueno, a los 12 años. Ok. Y hubo alguna que otra cosa que se hizo viral en ese entonces. Y The New York Times es un artículo sobre el proceso que, bueno, es una historia algo larga, pero el artículo trata sobre el proyecto de divulgación que armé y sobre qué cosas nos puede decir sobre el estado actual de la divulgación de la ciencia. Ujú. Te digo, es algo más complicado que eso, creo. Um, pero sí, se podría resumir en que la respuesta, o sea, la plataforma que yo tuve generaba distintos tipos de contenido y había una diferencia en la respuesta por parte de la audiencia a esos distintos tipos de contenido. Entonces, The New York Times es un artículo para usar mi plataforma como el canario en la mina para demostrar que había algo raro lo que el público esperaba de la divulgación científica. Wow. ¿Y cómo recibiste esto cuando esto pasó? Fue una locura, seguramente. Ah, no lo sé, creo que fue una locura más grande para muchas de las personas a mi alrededor, pero nunca lo vi como tal. Digo, solo es internet, uno no controla nada de lo que sucede ahí. Es que cualquier cosa se puede viralizar en cualquier momento. Sí, es eso. Ujú. ¿Y era una página de internet esto que hacías o qué era? Digo, mi página de Facebook en internet. Ok. Ujú. Oye, ¿y la parte de la fotografía? ¿Qué específicamente? ¿Lo de la fotografía de naturaleza o fotografía Sí, tienes unas fotografías de naturaleza que está maravilloso. Se nota que le sabes también mucho a eso, por supuesto. es más prueba y error que Ok, nada. Pero agradezco que me digas que te han gustado. Les invierto totalmente. bastante cariño y bastantes picaduras de zancudo. Entonces, sí, pero bueno, yo creo que empezó por mi gusto por la biología, simplemente. O sea, yo desde pequeño me han gustado los animales, Ujú. me ha gustado salir en busca de bichos y llegó un punto en el que empecé a encontrarme bichos que me emocionaban mucho y
cuyos encuentros quería compartir con otras personas, entonces lo lógico es tomarles fotos de registro, ¿no? De que, mira, me encontré esto en tal parque. Y poco a poco quise mejorar las fotografías que hacían para causar un mayor efecto sobre la morfología de los animales que quería retratar, que ese creo que siempre es mi máximo objetivo, en las personas a quienes les mostraba. Entonces solo ha sido eso. Y es que genera, o sea, es como muy interesante, ¿no? Que los insectos son animales que pues Ajá. dividen a la gente, ¿no? O sea, mucha gente les tiene miedo, mucha gente les tiene repulsión, y tú veo que los agarras y los retratas y demás, entonces Les tienes tengo el mucho cariño. efecto contrario, está cañón. Sí, pues mi objetivo con eso en parte es, digo, am, yo siempre me he concentrado en los bichos más feos. De verdad les tengo un gusto innato, se me hace. Todo lo que cabe bajo murciélagos, artrópodos como arácnidos y eh, cien pies, los mil pies me encantan también. Entonces, siempre he tenido esta preferencia, pero creo que la he ido amplificando con, en cuanto empecé a ver la posibilidad de usar la fotografía como una manera de comunicar sobre las otras caras de estos animales y que tal vez lo que la sociedad nos ha dicho sobre ellos y sobre sus habilidades para hacernos daño, que en la mayoría de ocasiones son nulas, y su importancia para el ecosistema, que es algo de lo que rara vez se habla. Entonces, a partir de que empecé a ver que podía hacer eso con las fotografías, me he ido concentrando más en bichos progresivamente más feos. Es muy interesante eso porque creo que hace falta, y yo te hablo desde el enfoque de una persona que les tiene fobia a los insectos, pero Ujú. creo que se necesita hacer una especie de concientización, ¿no? O sea, te voy a platicar, hace unos días estaba yo en mi recámara y entra una mariposa negra y yo decía, ¿qué Ah, sí. madre, qué voy a hacer? O sea, es un pterodáctilo aquí, güey, o sea, me quitaba mi paz. Entonces, Sí. quizá teniendo estas concientizaciones, ¿no? O toda esta información pues a lo mejor entiendes el por qué está ahí y aprendes a, pues, a convivir, ¿no? Y que no te afecte o que no te genere repulsión. ¿Qué tan grande estaba la mariposa? Pues sí, era bastante grande. Era más grande que un murciélago, ¿no? Sí. Ok. Esa, por ejemplo, se llama Ascalafa odorata. Es Ujú. una polilla, una de las polillas más grandes de América, si no mal recuerdo. Y bueno, no solamente son inofensivas, sino que son polinizadoras de cactáceas, entre muchas otras plantas. Entonces, sí, creo que cuando una persona tiene la oportunidad de observar la carita de una de esas polillas, em, cambia, o sea, se rompe un poco la barrera de que es esta criatura horripilante que me puede hacer daño y se convierte simplemente en una criaturita más. Claro, no, no me va a comer, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, y creo que una de las cosas que he documentado, aunque no fue en fotografía, fue en video, que más creo que cumplen con eso, es una ocasión en que acudí al semidesierto de Tamaulipas, del sur de Tamaulipas, en busca de serpientes y anfibios, y fue la primera noche de la temporada, entonces ya llevaba 6 meses de sequía, y ya sabes que cuando cae la primera lluvia grande, todo aprovecha para despertar, entonces en eso me voy encontrando una serpiente que se llama Epitopis catenifer, creo que le dicen Alicante, que así, pero es una serpiente más, o sea, fácil, 1,80 de largo, es una serpiente grande. Y típicamente lo que hacen las serpientes cuando te les acercas es huir. De hecho, incluso las nauyacas, incluso las serpientes de cascabel, en mi experiencia, cuando te les acercas es lo primero que buscan. Entonces, esta no hizo eso, esta estaba bebiendo agua y me le acerqué todo lo que pude para grabarla. De hecho, estuve como a 10 centímetros de su rostro. Y a pesar de que seguramente me detectaba como un depredador y en cualquier otra situación habría huido, eh, estaba tan sedienta que decidió tomar el riesgo y seguir bebiendo agua porque estaba tan desesperada. Entonces, mi intención al compartir cosas así, al documentarlas en primer lugar, es mostrar que, digo, esto no es un demonio, ¿no? Una lechuza no es una bruja. Esta, son solo criaturas igual que nosotros que están temiendo por sus vidas y cuando es que usan sus habilidades para defenderse es únicamente con ese propósito.
y no son enemigos para nosotros. Tendemos mucho a satanizar cierto tipo de Ujú. criaturas o cierto tipo de animales y sería importante Sí, dejar de hacerlo. estoy totalmente de acuerdo. Esa es una de mis misiones. Y creo que es algo muy necesario. Ujú. Y cuéntanos un poquito, ¿te gusta también la historia? Pues sí, me gusta, creo que en distintos periodos de mi vida me he fascinado con distintos periodos de historia, pero mm, yo creo que mi favorita es la historia, digo, yo creo que, ok, la historia de la Guerra Fría, si es que pudiera elegir. Ok. Pero me he enfocado más en la historia de México para propósitos de divulgación, con la página que tengo, la de A Todo Color. Y este proyecto, amigos, como les platicábamos, es de restauración de fotografías. Hoy voy a restaurar esta foto de Emiliano Zapata. Primero, elimino las manchas de la imagen, ya sea las creadas por caída de tinta o por exceso de partículas contaminantes del papel. Como pueden ver, esas manchas deben ser reemplazadas por píxeles que se asemejen a lo que debería ir en su lugar. Vamos a reconstruir esta parte del brazo, incluyendo las arrugas de la ropa. Ponemos todo en su lugar, clonamos... Y ahora expando esta parte de la foto para regresarle un volumen natural. Me gustaría de una vez colorizar. Primero van las capas base, un azul ligero en el saco, delimitando bien los contornos, y ahora vamos con la piel, cubriendo toda la cara con un mismo tono inicial. Ahora el área de ojos, aquí conviven muchos colores distintos para cada parte. Vamos con el cabello, que es considerablemente más sencillo. Para tonificar y resaltar las diferencias de luz, marcaré una distinción en el fondo para separar iluminación de oscuridad. Cada cierto rato me vuelvo a percatar de cosas por modificar, lo que lo vuelve un proceso muy cíclico. Ahora sí, la foto original y así quedó. Y me parece maravilloso que se hagan este tipo de cosas que creo yo que durante mucho tiempo no se le prestó la suficiente atención a esto, ¿no? A conservar esta memoria histórica de la mejor calidad posible para un mejor entendimiento y para un mejor análisis y para un mejor estudio. Creo que de repente quedaban ciertos como huecos, ¿no? Que se podían llenar con este tipo de imágenes, de videos y demás, que poco a poco han ido surgiendo. Entonces, ¿cómo empezó esto de querer restaurar fotografías? Empezó con mi familia. Bueno, realmente lo que más me ha fascinado en cuanto a historia es simplemente pensar en el pasado. Entonces, cuando era niño, yo creo que a partir de los 11 o 12 años, me empecé a fascinar pensando en la historia de mi familia, ¿no? Creo que conté de esto en un video que hice de introducción a la página, pero pensar en cómo lucía el interior de la casa de mi abuela cuando ella era joven, cosas así. Cuando yo tenía estas imágenes, porque ya de por sí me fascinaban bastante, deduje que les faltaba algo de realismo. Y con realismo me refiero a color, me refiero a quitar esos tonos sepia y reemplazarlos con tonos más parecidos a cómo lo verían nuestros propios ojos. Comencé a hacer eso con fotos de mis abuelos, por ejemplo, y poco a poco lo fui expandiendo hacia personajes históricos de México, porque ya había visto restauraciones de personajes históricos de otros países, pero me puse a investigar si es que había alguno de Pancho Villa, por ejemplo, y sorprendentemente no vi nada, como que no se le había prestado atención. Y solo por entretenimiento me puse a hacerlo. O sea, realmente no lo estaba haciendo como con la perspectiva de dar un mensaje ni de realizar un trabajo de divulgación. Solo era como por hobby, porque yo personalmente me sentía interesado en ver el resultado. Yo quería ver cómo era Pancho Villa, cómo era Emiliano Zapata, cuando les ponías color. Entonces, a partir de que hice eso, lo compartí y tuvo decente respuesta, entonces lo seguí haciendo. Y hasta ahora, de vez en cuando subo contenido de ese tipo. Me parece necesario también, me parece útil en una generación que, digamos, en su gran mayoría está desinteresada por la historia. Creo que está padrísimo encontrar a alguien que incluso se anime a hacer este trabajo de restauración, que además es una chambota. O sea, hablando de edición, hablando técnicamente, es una chambota. Sí, pero es muy entretenida. Creo que en algunas partes puede llegar a ser tediosa, pero
armar un rompecabezas es tedioso y provoca como la misma reacción de frustración, pero lo sigues haciendo, ¿no? Sigues comprando rompecabezas porque el proceso es entretenido y el resultado es muy satisfactorio. Ahora, hablando como persona que trabaja en medios de comunicación y demás, hoy el contenido que haces lo subes a tu página, lo compartes por ahí exclusivamente, porque yo veo esto como con un, como tú dices, divulgación, yo lo veo como material incluso periodístico. Entonces, ¿no has entablado de repente comunicación como con medios y demás para expandir o incluso comercializar tu trabajo? Pues he llegado a hacer cosas parecidas, supongo. Am, Me llegó la invitación hace un par de años de ser columnista para la Revista Nacional de Gibraltar y fue un proyecto muy divertido y me sentí muy honrado por la invitación para empezar y trabajé en el periodo establecido con ellos. Y sí, lo que hacía era básicamente lo que hago, pero, o sea, lo que hago en mis plataformas actuales, que es compartir sobre la biodiversidad de Tamaulipas y demás, eh, con texto de explicación, pero ya en formato de columnas y de artículos. Eso se hizo por un tiempo y me gustó, entonces no rechazo la posibilidad de volverlo a hacer. Ok. Oye, Sí, hablando fue una técnicamente, ¿estudiaste edición, estudiaste fotografía en algún momento? ¿Es todo por ti? No, bueno, tampoco sé si todo por mí. Como te digo, se lo atribuiría am, solo al magnífico proceso de prueba y error, am, que si se hace, creo que se le puede llamar infalible. Em, pero sí, nunca tomé cursos sobre fotografía, creo que me habrían servido mucho, sin duda, porque aún hay cosas en las que, digo, por supuesto, y am, especialmente para un novato, pero aún hay muchas cosas que creo que me faltan por aprender a hacer y que me podrían volver el trabajo un poco más fluido. A mí, de verdad estoy muy intrigado con esta plática, creo que ha sido muy interesante. ¿Cómo fue, me interesa, cómo fue tu infancia? O sea, ¿jugabas con Max Steel y cosas así como todos los seres humanos? O eras de que, no sé, tengo 5 años, o sea, no voy a ir a la escuela, voy a estudiar una serpiente. O sea, No, no, ¿cómo fue no, tu no. infancia? Tenía dinosaurios, no tenía Max Steel. Ok, o sea, siempre Sí. estuvo ahí. Ajá, bueno, al menos desde que tengo memoria, porque sí, dinosaurios y otra cosa que hacía era que llenaba el congelador de casa de mi abuela con huesos que me iba encontrando. Y sí, o sea, si me encontraba un pájaro muerto, si me encontraba una costilla de algo, am, los iba coleccionando. Entonces, eso es algo que hasta la fecha, como biólogo hago. Ok. Sí. Hoy Y por hoy, los huesos ahora comprendo que eran de barbacoa, y sí, ¿verdad? Pero en mi mente yo estaba descubriendo ok. especies. Hoy por hoy, ¿cómo es un día a día en la vida de Marcos Osaya? O sea, ¿qué haces en tus días? Am, pues últimamente he viajado bastantito. Digo, es que no hay, creo que no tengo una rutina y creo que pues, debería, ya llevo rato pensando en que me sería bastante útil. Pero es bastante seguro decir que paso más del 50% de mis días fuera de casa. Ujú. Em, y cuando salgo, típicamente visito lugares naturales y me voy a tomar fotos y digo, aún así tengo como un pequeño pero no muy organizado inventario de las cosas que tengo que hacer. En cuanto a si es que quiero cumplir con un número de restauraciones para la página o sí, cosas de ese estilo. Wow, qué interesante. Tienes una vida fuera de lo convencional, ¿no? Fuera de lo Eh, que se escucha especialmente hoy en día. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿En qué te ves chambeando? ¿En qué te ves? O sea, pues realmente el podium es lo mío, diría yo, soy un demagogo. Entonces, invariablemente de lo que quiera seguir estudiando académicamente, creo que me seguiré enfocando en cómo presentárselo a una audiencia. Entonces, sí, probablemente me veo más como, bueno, digo, me veo como alguien que tiene la aspiración de ser algo como Richard Dawkins.
si pudiera poner un ejemplo, incluso más que como un Attenborough. El poder presentar ideas ante una audiencia y usar sus estudios para fundamentarlas es, yo creo que lo que más me atrae. Y es lo que más admiro en personas en general. O sea, cuando se dedican a eso y lo hacen bien, es algo a lo que le tengo mucho respeto y mucha admiración. Ahorita usaste una palabra que es hacer contenido y mencionaste audiencia. Y ustedes, amigos, Ujú. si se han quedado hasta ahorita, ahí está la clave del por qué Marco fue invitado a platicar aquí con nosotros, porque totalmente tiene relación con el propósito del canal. Al final, amigo, eres un comunicador. O sea, te encanta y te apasiona la ciencia, te gusta la historia, pero lo comunicas y lo sabes transmitir. Sí, Y eso tiene una finalidad. Entonces, pues vas perfecto con esta idea y con esta tendencia. Entonces, pues qué padre que has estado por aquí. muchísimas gracias. Sí, de verdad es algo que me emociona mucho el poder em, trabajar en cada vez presentar más ideas ante más personas. Es algo de verdad muy, te digo, es algo a lo que le tengo bastante respeto. Para cerrar, fíjate que hay muchos chavos, muchos jóvenes que siguen este canal, gente que quiere aprender, pues de repente que tienen interés en los medios de comunicación, en las audiencias y demás. Pero yo creo que lo que verdaderamente podemos rescatar de este contenido que hacemos es tratar de dejar algo en una generación que de repente necesita ese push, ¿no? Ese empuje para empezar a hacer las cosas. Ujú. Entonces, te veo que eres muy joven. Bueno, somos, ¿no? O sea, digo, yo soy más grande que tú, pero somos jóvenes. Pero has hecho muchas cosas. Te veo motivado a seguir haciendo cosas. Te veo encaminado. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que le darías tú a quienes nos ven ahorita y que de repente te ven y dicen, qué padre, me gusta lo que hace, yo quiero hacer eso, quiero aventarme, quiero hacer? ¿Cuál sería tu consejo? Pues, no sé, siento que es una responsabilidad muy grande pensar en algo que resumirle a un porcentaje tan importante de la audiencia. Entonces, mm, yo creo que diría que alguna vez estuve en la misma posición y creo que y lo sigo estando y creo que eso es lo importante, que nunca se deje de voltear a ver, de tener algo a lo que voltear y decir, quiero eso, quiero hacer cosas así, quiero aventarme, como tú dices. Incluso cuando sientan que ya están empezando o que ya están en un buen punto en el que se están aventando muchísimo y están haciendo todo lo que quieren hacer, siempre mantengan el ejemplo de ya sea alguna persona o algún grupo de personas, eh, o incluso de un ideal de la persona que quieran llegar a ser, de todo lo que falta, todo lo que sigue. Creo que es un muy buen consejo. Yo quiero cerrar con esta reflexión y es algo que, amigos, siempre lo he platicado y hasta me apasiono cuando hablo de este tema, me intenseo, pero a mí me choca, me molesta como persona que estudió comunicación que de repente hagamos famosa a gente que no tiene por qué ser famosa, gente que no tiene un mensaje y que se hace famosa por alguna banalidad o por alguna tontería o por algún escándalo. Creo que debemos de rescatar a las personas que realmente hacen contenido de valor, que de repente, que de verdad suman algo a la sociedad, a la naturaleza en este caso también, que traen mensajes de concientización, que traen una propuesta como Marcos Osaya en este caso. Entonces, estas son las gentes a las que de verdad debemos de seguir. Estas son las personas a las que verdaderamente tenemos que escuchar, tenemos que poner atención y tenemos que hacer caso en términos pues de seguir, ¿no? Seguir ese parámetro. Estamos en una generación que lastimosamente está muy desinteresada de muchas cosas. Creo que eso poco a poco lo tenemos que ir cambiando, porque al final, pues eventualmente nosotros vamos a ocupar los puestos de lo que sea, ¿no? Entonces, pues vamos hacia adelante y sigamos el contenido que de verdad nos suma. Y para esto, amigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Porque tu contenido es valiosísimo. Pues antes que nada, muchas gracias. De verdad te agradezco mucho por tus palabras. Pueden encontrarme simplemente escribiendo mi nombre, Marco Sosaya, Zozya, y ahí podrán encontrar tanto, bueno, mi página personal tanto de Facebook como de Instagram. Y pues ahí están los enlaces a las pocas otras redes que tengo, pero debe ser suficiente.
Ok, aquí se las dejamos amigos de cualquier manera para que vayan y chequen el trabajo. De todos modos, a lo largo de esta plática pudieron ver un poquito de todo lo que hacen, no solo escucharlo, sino pues vamos a añadir ahí inserts de su trabajo. Y de verdad, estas son las personas que vale la pena tener en el canal. Gracias amigo, de verdad, qué gusto platicar contigo. Muchísimas gracias a ti. De verdad, te agradezco bastante la invitación. Y pues ahí nos mantenemos en contacto para si el día de mañana voy para allá o vienes para acá, pues armamos Claro, algo. sí. ¿Vale? Cuando quieras visitar el cielo me dices. Me parece increíble. Ya está. Amigos, cuídense mucho, suscríbanse al canal, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas, ya saben, doblaje, entretenimiento, música, actuación, teatro y demás, arte y por supuesto también cultura. Están aquí presentes en este canal semana a semana. Cuídense mucho, yo soy Carlos Agaón, nos vemos la próxima semana. Bye bye.